Muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por su saludo. Gracias, muchachos. Bueno, toca hacer control de asistencia. Esa fue la recomendación. Bueno, entonces, Ana María. Ana María, pues, Acá está el profe. gracias. Andrés Felipe, pintor. ¿Qué dices, Andrés Felipe? ¿No funciona bien tu micrófono?
¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Pero eh, ahorita se cayó la conexión. ¿Será por la plataforma o solo a mí? ¿Ustedes qué creen? No, profe, es la conexión que ha estado malísima hoy. Sí, el internet ha estado súper malo hoy, profe. Sí, profe. No me ha ocurrido. Bueno, confiemos en que podamos hacer la clase sin novedad. Entonces, estaba nombrando a Andrés Felipe Pintor. ¿No? Ok. Ángela María Álvarez. Presente. Cristian Giovanni Velázquez. Presente. Edward Duván Espinel. Presente, profe. Si estoy utilizando Google Chrome. No, profe, le pregunto a Andrés. Qué Ah, pena. Es que a mí me pasó que el micrófono no se me activaba. No sé por qué, si o sea, estaba con todos los permisos y me tocó desinstalar y volver a instalar Google Chrome. muchachos, me disculpan y vuelvo y empiezo. Es que tengo que hacerlo es con base en el listado oficial, no en el listado que aparece en, en el chat. Bueno, entonces discúlpenme y comienzo entonces ya en otro orden. Juan Pablo Nieto. Lady Carolina Sarmiento. Presente. Mallory Ospina. Presente, profe. Yulisa Caterine. Presente. Gina Vanessa. Presente, profe. Gracias, Gina. Lina María Bustos. Buenas tardes. Presente, profe. Gracias, Lina María. Luisa María Tic. Presente, profe. Gracias, Luisa. Nicole Velázquez. Presente, profe. Gracias. Andrés Felipe Pintor. Bueno, ya me habló. Cristian Giovanni. Presente. Johnny Alejandro Verdugo. Presente. Julio Andrés Martínez. Presente, profe. Gracias, Julio. Juliana Andrea García. Buenas tardes, profe, aquí estoy. Gracias, Juliana Andrea. Nicole Estefanía. Elisa Judith. Hola, profe, buenas tardes, aquí estoy. Gracias, Elisa. Gerson Javier. Buenas tardes, profesor. Presente. Gracias, Gerson. Edward Duván Espinel. Presente, profe.
Gracias. Paula Natalia Obregón. Buenas tardes, profe, presente. Gracias, Paula. Buenas tardes. Vicky Yurani. Presente, profe. Gracias, Vicky. Ángela María Álvarez. ¿Ya me ha respondido? Sí, profe, presente. Gracias. Ana María Ovalle. Aquí estoy, profe. Gracias. Laura Sofía Pérez. Presente, profe. Gracias. Juliet Dayana. Hola, profe, buenas tardes. Gracias, Juliet. Rodrigo Stevens. Presente, profe. Gracias, Rodrigo. Mariana Sofía. Presente, profe. Gracias. Héctor Tique. Presente, profe. Gracias, Héctor. Isabel Mesa. Presente. Eliana Gabriela. Presente, profe. Gracias, Eliana. Jason Alexander. Presente, profe. Gracias, Jason. Laura Vanessa Dimas. Presente. Y Lady Valentina Sierra. Presente, profe. Gracias, Lady Valentina. Dos 29. Un chico que 30, así ya. Ahora sí. Muy bien. Hicieron falta dos. Listo, muchachos. Entonces, bueno, muchachos, ayer les pedí que hicieran la consulta sobre el POT de Soacha. Sí, señor. Ah, bueno, ok. Entonces, a quien no le dije fue al otro grupo. Muy bien. ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿y ahí la ven bien? Es decir, ¿se ve bien? ¿Sí se ve bien? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, muchachos, con la finalidad de recapitular, y ojalá, insisto, ustedes están aprendiendo, ¿sí? Y es diferente a cuando, repito, uno asiste a una conferencia, uno entiende, pero después se le olvida. Aquí la idea es retener, ¿sí? Información, ¿por qué no conocimiento? Entonces, para que quede claro, así de pronto algunos consideren que es repetido. Espero que no lo sea. Entonces, muchachos, los puntos, ya decíamos, entre todos, tienen básicamente tres componentes. El primero de ellos, el componente general. El segundo, el componente urbano. Y el tercero, el componente rural. El componente general, a su vez, tiene tres, bueno, también componentes. El primero de ellos es el contenido estratégico, en el cual se incluyen los objetivos del plan de ordenamiento, las políticas. Recuerden ustedes que las políticas son directrices y las estrategias de largo plazo. Las estrategias, muchachos, son acciones, ¿sí? Bueno, entre importantes, clave, acciones útiles, funcionales,
requeridas, necesarias, etc. Largo plazo, decíamos ayer, entonces 12 años, 3 gobiernos municipales. Luego le sigue el contenido estructural, en el cual se incluye identificación y localización de acciones sobre el territorio. Entonces, quiero que hagan esta consulta ya. ¿Qué son acciones sobre el territorio? Perdón, ingeniero, ¿qué son qué? Acciones sobre el territorio. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Profe, hablas con Juan Pablo Nieto. Qué pena interrumpirte, es que hubo un bajón de luz en mi casa y cuando estabas llamando a lista, pues te iba a presentar, te iba a comentar lo que me pasó. Yo estaba en el grupo de ordenamiento, creo que es del grupo 2, me llegó el correo o sea, para que me corrigieran la asignatura. Y en la clase de ayer y creo que la semana pasada, pues no me conecté porque no me respondieron, el ingeniero Galindo no me respondió. Y pues hasta ahora puedo entrar a tu clase porque un compañero que me dijo que estaba con él se acercó y me dijo que porque no había entrado a clase. Yo le comenté lo mismo, entonces pues te comento a ti que pues hasta hoy puedo entrar o sea, como por falta de comunicación y pues también por la plataforma, porque hasta ahorita como supe la contraseña de ingreso a tu clase. ¿Sabes qué voy a hacer, Pablo? Sí, señor. Voy a verificar el listado oficial, ¿sí? Al día Sí, de hoy. profe. Dale. Sí, o sea, es que yo, o sea, en el grupo que yo había inscrito al principio, creo que se cerró por falta o sea, de la totalidad del grupo. Y el ingeniero Galindo pues me dijo, mandó el correo para que lo corrigiera, yo lo corregí, pero digamos el correo que tú enviaste para lo de la inscripción del curso a mí nunca me llegó, entonces se me hizo extraño ayer de que pues no, o sea, no me llegara nada para la contraseña y eso, y anoche un amigo se comunicó conmigo que pues por él es que estoy, o sea, entré a la clase porque el ingeniero Galindo me comentó y que te remitió un correo a ti y yo te escribí también y pues, o sea, como te digo, como que no lo has leído o algo así. De igual manera, pues ya estoy acá para presentar la clase. Yo te respondí a ti o a José Antonio ayer. José Antonio te... Bueno, ok, yo te di respuesta. Pero efectivamente yo miro y estás en el listado. Bueno, Dale, profe, sí, gracias. ok. Y Gina, Vanessa, ¿quieres decir algo con respecto a lo que pregunté o...? Sí, profe, con respecto a lo que preguntaste. Ah, ya. Entonces, espérate un segundito, por favor, y vuelvo a compartir, ¿sí? Listo, dale. ¿Cómo hago para volver a compartir? ¿Tengo que otra vez? Profe, pero viendo el PowerPoint, profe. ¿Dice? Está compartiendo, profe. ¿Perdón? Aún está compartiendo pantalla, entonces puede abrir la presentación tranquilo. No, pero yo la veo como a media pantalla. Ya quité dejé de compartir, ¿cierto? Sí. Bueno, ok, aquí nuevamente. ¿Estamos? Bueno, Sí. me tienen que decir el nombre porque en mi pantalla está la presentación que les estoy compartiendo. Bueno, entonces Gina, me decías que son acciones sobre el territorio.
Ah, profe, pues lo que yo entiendo por acciones sobre el territorio es que digamos que son como iniciativas que tienen el objetivo como de organizar y como tal pues transformar este territorio y pues que pueden ser organizadas tanto por la comunidad como por grupos sociales. ¿Cuál es tu fuente de información? Eh, Se llama, es una página de artículos, es un artículo, ese cielo, es la página. Es un artículo científico. Sí, porque Se es de llama estudio. Acción Territorial y Construcción del Desarrollo de Experiencia de Zonas Rurales. Lo que pasa es una cosa, Gina y todo. Lo que tú respondes, digamos que pues tiene lógica. El territorio es el espacio geográfico ocupado por los seres humanos, ¿listo? Y entonces, ¿qué son acciones sobre el territorio? Pues todo lo que haga el ser humano sobre el espacio geográfico o sobre su territorio. Lo que yo quiero es que este tipo de conceptos y definiciones correspondan o sean las que están contenidas en la norma legal. ¿Sí me entienden? Porque es lo mismo, muchachos. Para citar otro ejemplo, actuaciones urbanísticas. Pues digamos, entre comillas, que por lógica uno puede sacar el concepto, ¿cierto? No, pues actuaciones urbanísticas es todo lo que hacen las personas en las zonas urbanas. Y pues uno diría, pues sí, eso es verdad o eso es correcto. Pero hay una especificidad en todos los conceptos. Entonces, eso es lo que quiero que hagamos, por favor. ¿Vale, Gina? ¿Y todos? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, A ver, ¿quién habla? yo, profe. ¿Yo Pues, quién? Yulisa, qué ¿Quién? pena. Yo pensé, que, como siempre, está el nombre ahí, qué pena. Bueno, ¿Pero pues, quién habla? ¿Quién habla? Yulisa. Ah, ya. Ok, Yulisa, adelante, por favor. Bueno, profe, sobre lo que tú preguntas de las acciones sobre el territorio, pues como tú indicas que debemos ir directamente a la ley, en la 388 del 97 encontramos que las acciones sobre el territorio son todas aquellas que posibilitan organizarlo y adecuarlo para el aprovechamiento de las ventajas comparativas y para que pueda generar, por así decirlo, una mayor competitividad. Ok. Fíjense que es diferente, al menos un poco a lo que nos compartía Gina. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador aquí en este caso, de acuerdo con el concepto que nos comparte Yulisa? Y es que, pongan atención a esto, muchachos. Los territorios deben desarrollarse con base en su potencial, digámoslo así, medioambiental, ¿sí? Deben desarrollarse de acuerdo o en función de esa oferta de recursos, ¿cierto? Que tiene el espacio geográfico en donde se construyó o se está construyendo ese territorio. Entonces, un ejemplo a nivel macro. Colombia no es un país industrial, pues Colombia tiene industria, pero los países industriales o industrializados pues son los países iniciales denominados del primer mundo, ¿cierto? Las 8 potencias mundiales. Es Estados Unidos, Canadá y de Europa, pues obviamente Alemania, Francia, Italia, eh, Suecia, de Asia, Japón, en fin. Eso no significa, por favor, que los demás países no tengan industria. Es industria pesada, muchachos. La industria pesada es aquella que produce bienes para producir bienes. O sea, máquinas para producir máquinas, equipos para producir equipos. Bueno, entonces lo que yo les quiero comentar es que efectivamente Colombia tiene industria, pero el potencial de desarrollo colombiano no estaría centrado en la industria. ¿Cierto que no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿en qué debería centrarse eh, o en qué debería basarse el desarrollo de Colombia? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Bueno, ahí sí me da pena. Pues espérate a ver si puedo.
cuando vuelvo a presentar, cuando yo aquí se me descuadra la cuestión. Laura, Sofía, a ver, ¿tú qué opinas? Pues, profe, yo creo que Colombia debería enfocarse más en su industrialización, pero del agro. O sea, creo que Colombia es un país agroindustrial. Bueno, ok, gracias, Laura, Sofía. Gerson, también te veo. ¿Cuál es tu Vale, opinión? profe. Realmente coincido con mi compañera que acaba de hablar. Colombia tiene pues una capacidad agrónoma pues bastante grande, ¿no? Pero yo opino que también adicional a esto podría impulsarse temas como, no sé, el ecoturismo o el turismo en sí, que podría ser, digámoslo así, una gran fuente de ingresos para un desarrollo sostenible, pensaría yo, ¿no? Muy bien, Gerson, muchas gracias. ¿Y Cristian, Giovanni? No, ingeniero, pues caemos en la misma razón, es más en lo que, digamos, en lo que hace caracterizar a Colombia, que pues es en lo que es turismo, el agro, todo lo que tiene que ver con eso, pues ya mis compañeros lo dijeron, es lo que reconoce o caracteriza al país, es lo que puede hacer que finalmente se pueda volver potencia en eso. Ok, muchas gracias, Cristian. Isabel, ¿quieres agregar algo? Sí, yo también, o sea, aparte de fortalecer el agro, pues también, no solo para nosotros, sino también para hacer potencia de alimenticia, en la cual se pueda exportar pues una gran cantidad de todo el mundo. También pienso que se podría Isabel, explotar más el Isabel, turismo. Isabel, Sí, discúlpame, el sonido tuyo está como defectuoso. le reviso. Por favor. ¿Se escucha mejor ahora o igual? Sí, sí. No, ya te escucho mejor. Continúa a ver si definitivamente mejor. Okay. Entonces, pues estaba diciendo que en lugar, pues, de fortalecer lo agro solo para alimentar a los nuestros, también se podría fortalecer para ser como una potencia alimentaria para los países externos. Y también estaba pensando también en mejorar el ecoturismo, porque Colombia, a mi parecer, tiene un gran potencial en esa área. Entonces, pues como aprovechar todos los recursos naturales que se tiene y no buscar pues no buscar ser un país de primer mundo en ese sentido. Bueno, ok. Cristian, Giovanni, ¿quieres agregar algo más? ¿Tú ya? ¿Sí? No, ingeniero, es que se me quedó la mano levantada. Ok, entonces, muchachos. ¿Están viendo la presentación? Señor. Bueno, entonces observen que yo les pregunté acciones sobre el territorio. Una de ustedes, qué pena, no recuerdo ahorita quién, prácticamente lo leyó textualmente, entonces dice que son todas aquellas que obviamente guardan relación o se relacionan con, y esa es una interpretación que yo hago, el potencial que ofrece el espacio geográfico, el medio ambiente o la naturaleza en donde o en la cual se está construyendo el territorio. Ese potencial de uso es el que toca maximizar potencial. Y las acciones sobre el territorio, entonces, que sean todas aquellas que efectivamente lo potencien. Ustedes lo han dicho muy bien. Recordemos, ustedes vieron economía, me parece, entonces, la economía, pues, clasifica las actividades económicas en tres grandes sectores: sector primario, sector secundario, sector terciario. Aunque hay algo que hablan de un sector cuaternario, que es el de la informática, de las telecomunicaciones y demás. El sector primario es el sector extractivo, dentro del cual entonces se tienen actividades de minería, actividades agrícolas y similares. El sector secundario es el sector de transformación o sector industrial. El sector terciario es el sector de servicios, servicios comerciales, financieros, de educación, etcétera, etcétera. Entonces,
pues yo coincido con ustedes y pues obviamente, digamos, resulta como evidente, aunque en algunos casos las cosas evidentes no son las que se hacen, que Colombia pues tiene un gran potencial, ¿cierto?, para el desarrollo de actividades del sector primario. Vale decir, actividades, como dije, de minería o mineras y actividades del agro, todas las actividades relacionadas o asociadas al agro. Sea para, ojo, de acuerdo con la intervención de la primera estudiante, sea para que haga o desarrolle transformación in situ de esos productos agrícolas, en cuyo caso se estaría hablando de agroindustria. La agroindustria implica que la transformación de los materiales o materias obtenida a través de los cultivos se transforma en el mismo sitio donde se cultiva, in situ. Eso es lo que se llama agroindustria. Es probable, ¿cierto? Pero precisamente por lo que dije al comienzo, pues la industria colombiana es incipiente o no es muy fuerte. Sí hay agroindustria en Colombia, por supuesto. El azúcar es una muestra de ello. Recientemente el tal biodiesel o el aceite de palma en general. Pero entonces, ubiquémonos en estas actividades agrícolas para extraer materias primas o lo que es más importante y más común encontrar es la producción de alimentos pues, para el sostenimiento de la base alimentaria, no solo de la población colombiana, sino de otros países del planeta. Y por otro lado, entonces tendríamos las actividades mineras, es minería de petróleo, minería de metales preciosos, no preciosos, minerales y otros minerales. Yo creo que efectivamente el desarrollo del país debería centrarse en esas actividades. Nadie vaya a entender, por favor, que por esa razón entonces aquí no debe potenciarse la industria, ¿no? Pues en la medida en que haya oportunidades de hacerlo, pues el país lo tiene que abordar. Pero estoy explicando lo de las acciones sobre el territorio. Entonces, observen ustedes, muchachos. Nosotros tenemos dos litorales, litoral sobre el Mar Caribe, no sobre el Océano Atlántico, sobre el Mar Caribe, y litoral sobre el Océano Pacífico. Deberíamos, en teoría, y fíjense lo que acabo de decir respecto a lo que supuestamente es evidente, nosotros en teoría deberíamos ser muy fuertes en actividades portuarias. Y no lo somos. No lo somos. Tenemos 4 puertos comerciales, 3 en el Mar Caribe o sobre el Mar Caribe y 1 en el Océano Pacífico. El de Buenaventura, que paradójicamente es el más grande del país. Y digo paradójicamente porque pues Buenaventura de manera desafortunada es como una ciudad olvidada. Pero lo que quiero señalar es sobre precisamente esas acciones sobre el territorio. Si ustedes llegaran a ocupar puestos de comando, de dirección, y que tuvieran la potestad de tomar decisiones para potenciar el desarrollo territorial, que es el mismo desarrollo económico, social y demás, ya lo dije en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, deberían pensar en eso. Los diferentes territorios colombianos deberían desarrollarse de acuerdo con su oferta natural o su potencial de uso. Acabé de mencionar lo de los puertos porque es un potencial que ofrece o nos ofrece, entre comillas, la naturaleza a nosotros los colombianos. Y finalmente, fíjense ustedes nuestra incapacidad para potenciar esa actividad y muchas otras. Entonces, a eso se refieren las acciones sobre el territorio, ¿sí? Por favor. ¿Cuál sería el reto, por ejemplo, para nosotros como técnicos? Identificar precisamente esos potenciales en los diferentes territorios o regiones o geográficos del país y proponer estrategias de desarrollo basadas precisamente en ese potencial. Lo que ustedes mencionaron también del turismo y ecoturismo me parece demasiado importante. El ejemplo claro a nivel nacional o de países lo tenemos en Centroamérica. Costa Rica es fuerte en ecoturismo. Costa Rica pues es un país emergente como
como el de nosotros, pues obviamente nosotros somos más grandes que ellos, pero sí reconocieron y han potenciado efectivamente esa oferta natural que tienen para aprovechar, no explotar, sino aprovechar sus recursos naturales, su belleza natural y demás, promoviendo precisamente el turismo y el ecoturismo. Está muy acertado eso. Entonces noten que, para continuar, deseable, muchachos, para todos, que nos remitamos en principio a los conceptos que trae la norma legal, porque ahí encuentra uno diferencias. Tal vez estos temas, pues, digamos, para algunos no tienen un carácter científico, pero realmente sí lo tiene. Y está fundamentado en las ciencias, digamos, sociales. Y menciono esto porque aparentemente lo que aparece aquí y en las normas legales nos es muy familiar. Y a veces tendemos a creer que, pues, con el sentido común podemos, digamos, entender lo que allí se dice. Y en muchos casos no es así, realmente. Es para que le pongamos atención, por favor. Entonces, estamos en contenido estructural, ¿sí? Identificación y localización de acciones sobre el territorio. Me parece importante diferenciar aquí, en este caso, muchachos, los términos identificar y localizar. A mí me parece que lo de la localización es muy importante y es muy propio del ordenamiento del territorio, en donde deben, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, desarrollarse, ejecutarse o implantarse las acciones en el mismo o en el propio territorio. Es demasiado importante. Si yo quisiera que ustedes me dijeran si ya vieron impacto ambiental. Que dijeran sí, Sí, profe. y que también digan no, a ver si de pronto. Lo estamos viendo. Lo estoy viendo, profe. Lo estamos viendo, profe. ¿Algunos ya vieron impacto ambiental? Sí, señor. Entonces, miren, digamos en el tema de impacto ambiental, digámoslo así, hay dos tipos de estudios ambientales en el contexto del licenciamiento ambiental de proyectos, obras o actividades. Uno de esos estudios ambientales se llama diagnóstico ambiental de alternativas o diagnósticos ambientales de alternativas. Esas alternativas a que se refieren estos estudios o estos diagnósticos ambientales, pues efectivamente se relacionan con localización de proyectos, obras o actividades, en ese caso, que tienen potencial de impactar el medio ambiente. Pues yo digo, pues casi todas las intervenciones, si no todas, que el ser humano hace sobre el medio ambiente, pues lo impactan. Entonces, esas alternativas a que se refiere ese diagnóstico ambiental se relacionan con localización y con trazado, muchachos. ¿Sí? Localización de infraestructuras, las centrales hidroeléctricas, los aeropuertos, los puertos. Bueno, hoy día los rellenos sanitarios ya no están ahí, pero a la larga son objeto también de selección de sitio apropiado para ello. Y de trazado. ¿Trazado de qué? De los denominados proyectos líneas, líneas de energización, vías terrestres, vías férreas, oleoductos, poliductos, gasoductos, etcétera, etcétera. Entonces noten ustedes esa estrecha relación que existe entre, ¿cierto?, digamos, los estudios de impacto ambiental o los procesos de licenciamiento ambiental y el ordenamiento del territorio. Cuando aquí precisamente en el componente estructural de los POT se indica que ellos tienen la obligación de identificar y localizar acciones sobre el territorio. ¿Sí? Lo otro es, muchachos, que cuando esas acciones sobre el territorio, digamos, están en cabeza del gobierno nacional para grandes obras de infraestructura, entonces, el gobierno nacional, por ejemplo, hablemos de un proyecto vial, entonces el INVIAS debería trabajar con los municipios cuando el INVIAS prevea el trazado de un, digámoslo así, un megaproyecto vial.
¿sí? Pero ahí surgen otro tipo de circunstancias que prácticamente le permiten al INVIAS no tener en cuenta los POTs. Eso a mí me parece que no debería ser así. Debería haber un diálogo, una concertación entre los entes nacionales y los municipios, precisamente para estas intervenciones en el territorio. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿Alguien tiene una inquietud, una pregunta? No, señor, todo claro. Ok. El segundo tema que hace parte del contenido estructural, entonces, se relaciona con la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo y de los recursos naturales. Entonces, pues la ocupación, uno que podría entender ocupación en ese contexto, pues ocupación humana, ¿cierto? A través de los conocidos o reconocidos asentamientos humanos. Aprovechamiento y manejo del suelo. Yo, pues no sé por qué hacen esa diferenciación. El suelo es un recurso natural, o son los recursos naturales. Entonces dicen aprovechamiento y manejo. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre los dos? Pues aprovechemos este suelo en actividades o para actividades agrícolas, y específicamente para este cultivo, por ejemplo. El manejo ya es el tipo de prácticas que se le da o se le darán a ese cultivo. Eso es importante diferenciarlo y tenerlo presente. Entonces noten ustedes que el POT tiene ese alcance, es decir, tiene que ver con manejo o formas de manejo. No es solo clasificar los usos de los recursos naturales en general, establecer, ¿cierto? Una reglamentación de usos de los recursos naturales y del suelo, por supuesto, sino también tiene que ver con manejo. Ojo con eso. Desde ya es bueno que lo tengan presente. Tercero, la clasificación del suelo. Entonces, fíjense que todo hay que ponerlo en contexto para ratificar de igual manera la explicación previamente con respecto a lo de pronto interpretar o tratar de definir las cosas con sentido común. Si nosotros no manejamos el contexto, no manejamos en contexto este aspecto que se refiere a la clasificación del suelo, ¿por qué no podríamos pensar en una clasificación taxonómica? ¿No les parece? Pero realmente aquí no nos está hablando de clasificación taxonómica del suelo, aquí nos está hablando de una clasificación por tres categorías, básicamente. El uso del suelo urbano, rural y de expansión urbana. ¿Sí? Bueno, el cuarto contenido entonces dice sistemas de comunicación y de servicios públicos. Importantísimo, muchachos. Entonces pónganse a pensar entonces, aunque para eso hay que conocer un poquito más, ¿cierto? Por ejemplo, en materia de infraestructura terrestre, existen vías nacionales, existen vías departamentales, vías municipales, y también existen algo que llaman vías terciarias. Anteriormente le llamaban caminos vecinales o vías de penetración. Entonces noten ustedes, ¿cierto? Si son de carácter nacional, pues Invías. Y el Invías atraviesa el país, entre comillas, por donde se le dé la gana. Si son departamentales, se supone que únicamente concierne a cada departamento. Si son municipales, de igual manera conciernen es a los municipios. Pero aquí yo veo que realmente, pues, cuando se habla de sistema de comunicación dentro del contenido estructural, el sistema de comunicación pues, terrestre, hay de vías terrestres, ¿sí? Fundamentalmente. Pues son aquellas de carácter municipal y también de vías terciarias, o sea, los caminos veredales, los que comunican las veredas y demás. Sería deseable que esto fuera coordinado con el departamento y con la nación. ¿Sí? Bueno, servicios públicos, entonces de igual manera, servicios públicos pero que le concierne al municipio. Y servicios públicos, pues domiciliarios fundamentalmente. Determinando las infraestructuras requeridas para soportarlas. Bueno, entonces
miren ustedes, ¿cierto? Digámoslo así, esa profundidad que tiene un plan de ordenamiento territorial, ese alcance que tiene. Bueno, y eso es componente general. Ahora componente urbano. Entonces, tiene que incluir políticas de uso y ocupación. Entonces, decía yo, una política es una directriz. Digamos, hoy día muchas políticas tienen fuera de ley. Pues no son leyes, pero obligan. Voy a hacer un comentario al pie de página. A mí no me gusta mucho eso, porque yo siempre he sostenido que la mejor política pública, obviamente para entidades del Estado, pues son las propias leyes. Y me parece que al coexistir leyes o normas legales y política pública, en muchos casos a mí me parece que eso no suma, sino que entorpece. Me parece a mí. Es un punto de vista muy particular, muy personal. Entonces el POT debe incluir políticas de uso y ocupación del territorio, ¿cierto? ¿Qué diferencia tendríamos entre uso y ocupación? ¿Alguien puede decirlo, mencionarlo? Puede ser inclusive por sentido común, no vayan a sentirse limitados por lo que yo dije, por favor. Sí, no, pues lo dicen con tranquilidad, con amplitud. ¿Qué diferencia habría entre uso y ocupación? Digamos que eso está relacionado a lo que se le da cuando, digamos, en los establecimientos les dan un permiso de uso del suelo, o sea, como para lo que se está usando, digamos, el espacio en específico. ¿Quién me está hablando? Cristian Velázquez, Cristian Giovanni Velázquez. No te identificaste, Cristian, pero bueno. Sí, tiene relación con eso, por supuesto, ¿cierto? Que el uso, por decir algo, voy a poner un ejemplo, ¿cierto? No se aceptan bares en un perímetro a la redonda de las universidades, ¿cierto? Una política de uso del suelo respecto específicamente de bares, sitios de diversión y similares. Es una política de uso, es ese, ¿cierto? Define el perímetro. Ahora, si hay una norma supramunicipal, o sea, que esté por encima del nivel municipal, pues obviamente el nivel municipal lo tiene que acoger, ¿no? No puede ir en contravía de ello. Entonces, política de uso, se permiten estos usos, ¿cierto? Uno dice, y ocupación, entonces, ¿a qué se referirá la ocupación? Entonces, la ocupación se relaciona, por ejemplo, con densidad, ¿sí, muchachos? Por decir algo, bueno, siguiendo el mismo ejemplo, y de manera hipotética. Entonces, en un perímetro no inferior a, digámoslo así, a 3 cuadras a la redonda, solo se admite, ¿cierto? Un bar por cada tantas manzanas, en fin, etcétera. ¿Sí? Es ocupación, una intensidad de ese uso, una densidad ocupacional. ¿Estamos, muchachos, listos? Bueno, en el componente urbano, infraestructura vial y de transporte. Entonces, observen ustedes, muchachos, hay cosas que no se hacen bien realmente. Que el eje ambiental, oiga, eso sí estaba dentro del POT. La peatonalización de la carrera séptima, que a mí, si me permiten el comentario, entre paréntesis, para mí ese fue un error, pero bueno, si alguien me pregunta, le puedo dar mis razones, si no, cierro aquí el paréntesis. Sí, por ¿Quién me pregunta? ¿Quién me pregunta? A ver. Varios compañeros, profe. Varios compañeros. Profe. Sí, fuimos varios, profesor. Ok. Miren, ¿cuál era? Uno tendría que interpretar a Petro, aunque no sé, no estoy seguro si el promotor de esa idea fue Jaime Garzón. Jaime Garzón, no, Garzón, ¿cómo es que llamaba Garzón?
eh, Lucho Garzón. Lucho Garzón. Ya entré a dudar, pero bueno, Petro empezó a implementarla. De pronto fue él mismo el creador, me parece que sí. Entonces, mire, muchachos, ¿cuál era la idea finalmente, cierto? Pues, bueno, grandes ciudades del mundo tienen lo que se denominan bulevares, que son calles vehiculares antiguas que fueron convertidas a peatonales y que fueron adaptadas, digamos, para una vida, exacto, del peatón. Procurarle al peatón esparcimiento, belleza, un paisaje agradable, ¿por qué no recreación sana? ¿Cierto? Y yo me pongo a pensar, ¿será que eso se logró hasta ahora, por lo menos, con la peatonalización de la séptima? Creo que no. Creo, y es un punto de vista muy personal. Lo otro, si uno se pone a mirar la, la, la carrera séptima entre la calle 11 y, bueno, ¿por qué no? Hasta la 26. Los andenes son muy anchos, al lado y lado, a costado, o a cada uno de los costados ¿Por qué no, por ejemplo, haber promovido una adecuación y una modificación, ¿cierto?, a esos andenes sin necesidad de ocupar la calzada? A mí me parece que hubiera quedado muy bonito y realmente por su amplitud hubieran podido seguir siendo útiles para la circulación de las personas. Ahora, noten ustedes, eso también implicaría hacer como una especie de control en cuanto a densidad ocupacional de esa vía. Pero si la ponen toda peatonal, miren ustedes la densidad ocupacional que tiene la séptima hoy día. Y además en qué está ocupada, muchachos. ¿Sí? Entonces, a mí me parece terrible. Ahí termino de exponer mi punto de vista con respecto a la peatonalización de la séptima. Pero la cuestión es, para efectos de nuestra clase, es que ese tipo de intervenciones tuvieron que haber incluido en plan de ordenamiento territorial. Es más, ese tipo de iniciativas, y miren lo que ustedes están leyendo, componente urbano, definir infraestructura vial y de transporte. Y ya sabemos nosotros que los planes de ordenamiento territorial y más específicamente sus propuestas deben ser concertadas con los que se denominan actores del territorio. Actores del territorio somos todos aquellos que estamos en el territorio, estamos vinculados al territorio y nos concierne todo cuanto sucede en el territorio, en este caso territorio distrital. Entonces, en muchas ocasiones fíjense que se pasan por la faja, digamos, ese tipo de decisiones. Eso tiene que consultársele a la gente. El Transmilenio por la carrera séptima, que esta señora, pues también ha acertado, echó para atrás. Pues también debería incluirse dentro del POT. Sí es necesario incluir o adecuar al sistema Transmilenio la carrera séptima. Ese tipo de intervenciones, miren, pero no se hace así, miren ustedes, ¿sí? Bueno, después siguen redes primarias de servicios públicos, equipamientos colectivos y espacios libres de escala urbana o zonal. Entonces, háganme el favor y hacen esta consulta en tiempo real. ¿Qué son equipamientos colectivos? Bueno, pero finalmente me quedó entre el tintero, muchachos. Y la séptima hubiera podido seguir prestando, digamos, servicio al transporte vehicular normal, aunque restringido por su, digamos, baja capacidad. Entonces, por ejemplo, solo circulación de particulares puede ser una opción. Bueno, ahí sí termino. Profe, hola. ¿A quién habla? Juan Pablo Nieto.
A ver, Juan Pablo. Dice que son espacios físicos que soportan las actividades sociales y comunitarias de la población, tales como la recreación, la educación, la salud, la seguridad, el culto, etcétera. Además de otras actividades que tienen que ver como el comercio, la cultura y la administración pública y los grandes equipamientos que constituyen los servicios de nivel de nivel ciudad, como plazas de mercado, de ferias, terminales de transporte, mataderos, entre otros. Son un símbolo de la vida ciudadana, pues es la diversidad y la cantidad de equipamientos colectivos unida a los servicios públicos lo que caracteriza una zona como urbana. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Entonces, no con ustedes, muchachos. Y tiene lógica, porque apréndanse esto, ténganlo presente al menos. Cuando las zonas urbanas crecen, no necesariamente se convierten en ciudades. Entonces, hay una diferencia entre zona urbana y ciudad. O sea, no todas las zonas urbanas son ciudades. Cuando las zonas urbanas crecen en general y adquieren, digamos, ese carácter de ciudad, al interior de ella tienden a formarse zonas especializadas en cierto tipo de comercios, equipamientos y demás. ¿Sí? Y digamos que eso es bueno. Eso es bueno. Nos dice, bueno, sector ferretero y sales en fin, entonces uno piensa en Palo Quemado, ¿cierto? El sector de los eléctricos, en fin, ¿no? Que entre las carreras 10ª, 11, 12, 13 y entre la 14 y la 17 hay un perímetro especializado en artículos y productos eléctricos, en fin, etc. Ese es, digamos, uno de los aspectos que caracteriza a las ciudades y eventualmente a las zonas urbanas grandes. Entonces, hay una especialización por zonas. Que la zona universitaria de la Candelaria en Bogotá o del centro de Bogotá, entonces, que incluye pues obviamente desde la Universidad Libre en la calle Sexta, Avenida Sexta, hasta la Joretadeo Lozano en la calle 24, en fin. Y digamos que eso es bueno, entonces el POT tiene que ver con ello, ¿cierto? Lo otro, ya que Juan Pablo lo mencionó, entonces, que una plaza de mercado, entonces, no le gustaría vivir al lado de una plaza de mercado, pues para que a algunos les sea indiferente, en fin, pero porque, pues digamos que nació ahí, creció ahí, al pie de la plaza de mercado, y en fin, etc. Pero ustedes se imaginan si hubiera necesidad de instalar o construir una nueva plaza de mercado, uno le gustaría que quedara cerca de la casa de uno, no sé hasta qué punto sería del agrado de uno por lo menos, ¿sí? Entonces eso tiene que ser objeto de regulación. Y lo otro, para analizar este punto, ya reconociendo que sabemos que son equipamientos colectivos, equipamientos, también le llaman equipamientos urbanos, es que en las zonas urbanas pequeñas no hay tal especialización, todo es misceláneo, ¿cierto? Entonces en el marco de la plaza está la ferretería, está el café, el bar, la tienda de abarrotes, está la alcaldía, en fin, no hay una diferenciación como si sucede en zonas urbanas grandes. Entonces eso tiene que ser objeto de ordenación, y es lo que se quiere decir aquí. Después sigue sesiones urbanísticas gratuitas, muchachos. Todo aquel que pretenda desarrollar un proyecto urbano para diferentes usos, residencial, comercial, tiene que hacer sesiones para zonas verdes, si es residencial para parques y similares, a eso se llama sesiones. Entonces, yo soy el propietario del terreno, voy a construir aquí, entonces tengo que pensar, no, asumir que tengo que cederle una porción de mi terreno al municipio con estos fines. Eso es lo que se llaman sesiones urbanísticas gratuitas. Y una estrategia para el desarrollo de programas de vivienda de interés social. ¿Recuerdan? Ayer, no sé si fue con ustedes, mencionamos vivienda de interés social. Entonces, noten que eso aplica para todos los municipios, vivienda de interés social. Componente rural. Se debe incluir en el componente rural, zonificación y reglamentación de usos del suelo, muchachos. Entonces, aquí yo a ustedes les puse a leer el artículo 10 de la ley 388 ayer, ¿verdad? ¿Me dicen, por favor?
No, profe. Leámoslo. Artículo 10, Ley 388 de 1997. Profe, ¿puedes repetir artículo 10? Artículo 10, sí. Sí, pero el resto, profe, es que eso fue lo que no alcancé a escuchar. Lo De la determinante. ley, de ordenamiento territorial, la 388, la que hemos venido estudiando. ¿Me puedo hacer una pregunta? Por supuesto que sí, pero ¿quién me habla? Perdón, soy Mariana Coronado, Mariana Sofía. A ver, Mariana, Sofía. Profe, como un paréntesis, por ejemplo, en la época que estuvo el exalcalde de Peñalosa, que empezó a hacer modificaciones en espacios de zonas verdes, esas modificaciones, o sea, no sé, por eso pregunto, ¿tienen que estar definidas en un POT o se pueden con un plan Parcial, aparte? puede ser con un plan parcial, ¿cierto? Pero pero mejor dicho, ese tipo de intervenciones precisamente tienen que tener o tienen que estar preestablecidos en el POT, preestablecidas en el POT, ¿sí? Es una modificación a lo que ya existe, una ampliación, en fin. Entonces, eh, dicte ese plan parcial. Ah, bueno, pues formule el plan parcial. Aunque para eso generalmente no se hace, ¿sabes? Es que hay muchas cosas en las cuales no se tienen en cuenta, aunque uno, y les soy franco, muchachos, el POT de Bogotá vigente tiene como si mal no estoy, 1200 páginas, alrededor de 1200 páginas. Y uno no se lo lee todo, ¿sí? Eso es un error. Pero, y más error que eso es que uno no participa en las oportunidades que hay para ello, ¿cierto? En la construcción, digámoslo así, del POT. Pero, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, Mariana debería estar incluido en el POT, ¿cierto que sí? Porque dice, Sí, profe, claro. políticas de uso y ocupación. Entonces, si hay una política sobre eso, pues bueno. Y sobre equipamientos colectivos, espacios libres de escala urbana o zonal. Sí, claro, tiene que estar. De hecho, es todo, si uno se pone a hacer un balance, es todo lo que tenga que ver con intervenciones físicas del municipio, en lo urbano, en lo rural, intervenciones. ¿Sí? Eh, pero hay situaciones particulares, pues, más adelante vamos a mirar. Les pido que haga una consulta sobre los famosos planes maestros. ¿Mm? Entonces, por qué los planes maestros van a estar por encima del POT? Debería ser lo contrario. Los planes maestros deberían adecuarse al POT, que es lo lógico, porque el POT tiene en mente, entre comillas, el territorio y su desarrollo. Los planes maestros solo les interesa su tema. Plan maestro de acueducto de alcantarillado, plan maestro vial, plan maestro de educación, de salud, de ta. Hay 18 planes maestros. Entonces, el ejercicio, ya lo dije de una vez, el ejercicio que no se ha hecho aquí, por ejemplo, en Bogotá, es integrar, armonizar los planes maestros sectoriales con el POT. Aunque ahorita vamos a ver las determinantes y ahí seguiremos. Pero sí, Mariana, debería estar en el POT. Bueno, encontramos artículo 10. ¿Qué es el artículo 10? De la ley 388.
Para leerlo en voz alta, ¿sí, profe? ¿Quién me habla? Elisa Moreno. ¿Quién? Perdóname. Elisa Moreno. Elisa. Elisa. ¿Qué me dices? Que es para leerlo en voz alta, ¿sí? Léelo, por favor. Entonces, artículo 10, determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes que constituyen normas de superior jerarquía en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 1. Las relaciones con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales. Así. Entonces, A, las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales por las entidades del Sistema Nacional Ambiental. En los aspectos... ¿Ahí? No, pero sigue, sigue. En los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatutos de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso de suelo en los concernientes exclusivamente a sus aspectos ambientales. En lo concerniente exclusivamente. ¿Sigo? Sí. B. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables en las zonas marinas y costeras. Las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la Autoridad Ambiental de la respectiva jurisdicción en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelo, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la Hasta ahí, Autoridad Ambiental. hasta ahí, por favor. Entonces, quería que llegaras a esa parte donde mencionan las cuencas hidrográficas. Una interpretación que no necesariamente es mía, sino ya de juristas y que ha permitido, digamos, poner en práctica lo que les voy a decir, indica que, aunque me parece que ya lo mencioné ayer, los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas son los que deben determinar en qué deben ser utilizados los recursos naturales. Bueno, y digamos el medio ambiente. Y dentro de los recursos naturales está el suelo. ¿Sí? Entonces, en los denominados PONCAS se tiene que establecer en qué deben ser utilizados. Cuando el municipio está formulando su POT, debe acoger, debe tomar las propuestas de uso del suelo de los PONCAS. Ahora, ¿por qué lo pongo en estos términos? Porque resulta que los municipios son los únicos que tienen la facultad de reglamentar los usos del suelo dentro de su jurisdicción. Eso lo dice la Constitución Política y la dice la ley que reglamentó el Estatuto Municipal, que ahorita no recuerdo cuál es esa ley. Entonces, recuérdenlo porque es supremamente importante. El municipio nunca ha perdido la facultad que tiene de reglamentar los usos del suelo dentro de su jurisdicción. Sin embargo, los usos que reglamente o que adopte el municipio en su POT deben ser aquellos definidos por el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, dentro de la cual se encuentra el municipio. ¿Eso quedó claro, muchachos? Sí, profe. Y es demasiado importante. De hecho, esta es una de las razones por las cuales yo considero tan importante este tema, el tema de la ordenación del territorio y su formación como ingenieros ambientales.
Esta es la razón principal. Bueno, después entonces estamos en componente rural, sigue que tiene que incluir, ¿cierto? Aunque lo mencionan así, protección de recursos naturales, pero uno se pone a mirar, dice, ¿qué facultad tiene el municipio para proteger los recursos naturales? Qué pena, ¿podrías repetir? ¿Qué facultades? De hecho, se los voy a poner es como consulta para el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Uy, a ustedes les había puesto ya para hoy, tenían una consulta. Sí, señor, la del plan parcial. Actuaciones urbanísticas y megaproyectos. Y los componentes del plan parcial. Miren, como no nos estamos mirando, o ustedes entre sí, no importa. Porque a veces el estudiante se cohíbe si nadie dice nada, en fin. Pues es que a mí se me puede pasar y es, digamos así, es normal que se me pueda pasar. Pero es importante para su conocimiento, porque la idea, muchachos, es que todo quede claro y ustedes aprendan bien. Entonces, para eso las consultas. Entonces, la consulta para el próximo miércoles es, ¿qué facultades tienen los municipios? En materia de protección de recursos naturales. Profe, disculpa, ¿será que puedes repetir? Es que se escucha entrecortado. ¿Qué facultades tienen los municipios? En materia de protección de recursos naturales o de los recursos naturales. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, ahí, la verdad, yo tengo dudas. Aunque, bueno, después de su consulta lo discutimos. Por ejemplo, los municipios, a través de los POT, pueden establecer áreas protegidas. Y las áreas protegidas, pues obviamente son porciones de la superficie terrestre que el Estado se reserva para sí con la finalidad de proteger la diversidad biológica, la belleza escénica, paisajística, la protección de los ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los municipios sí tienen esa facultad. Pero resulta, no, pero ¿para qué? Les doy respuesta a la pregunta o a la consulta que les estoy haciendo. Hagan la consulta. Bueno, en el componente rural, el municipio debe definir zonas suburbanas. Entonces, por primera vez, encontramos nosotros el término de suburbano. Las zonas urbanas, o primero que todo, recuerden ustedes que los POT, de las primeras cosas que tiene que definir es su zona urbana, su zona de expansión urbana y su zona rural. La zona de expansión urbana, y yo por eso quisiera que ustedes le pusieran mucha atención a estas clases, muchachos. Es decir, a los temas que estamos tratando en estos momentos y por estos primeros días del curso. Porque no les voy a decir que vamos a formular un POT, no, ni que vamos a formular un PONCA, pero sí nos metemos un poco en los temas. Entonces, es muy importante conocer los conceptos, los fundamentos teórico-conceptuales,
que para el caso provienen de exigencias de ley, para cuando uno aborde el tema de, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Sí? ¿A qué me refiero? ¿Cómo se determina la zona urbana? Entonces yo ya les dije, ¿cierto que sí? ¿Alguien lo quiere recordar? ¿Cómo se determina la zona urbana de un municipio? Profe, pues se define por el perímetro sanitario, que es como la cota hasta donde es posible la prestación de servicios públicos domiciliarios. Magnífico. Y creo que ustedes, en tanto ingenieros ambientales, tienen competencia para eso. Defíname el perímetro sanitario de esta ciudad o de esta zona urbana. Bueno, listo. Hasta allá llega el límite de lo urbano de la zona urbana. No, pero es que dentro de poco se va a ampliar la red y le vamos a poder llevar servicios a Lucero super alto y no sé qué. No, no, señor, es en lo actual. En ese momento que estamos haciendo el POT. ¿Sí? Tengan presente eso también. Entonces les decía, si uno entiende los conceptos, después cuando uno vaya al cómo, pues obviamente lo va a entender mejor, ¿cierto? ¿Cómo determinamos el perímetro sanitario? Esa es una cota. ¿Sí? Y si esa cota o ese punto está por encima, por ejemplo, de la cota en la cual está ubicada o ubicado el tanque de almacenamiento de agua potable, pues no señor, ni modo. Queda por fuera del perímetro sanitario y por lo tanto de zona urbana. Eso es bueno, muchachos. Ah, que no se cumple, bueno. Eso ya es otra cosa. Pero así está prescrito en la ley, ¿sí? Usted lee la ley 388 y allí lo lee. O en el decreto reglamentario correspondiente. Bueno, entonces, el municipio define su zona urbana, listo. Y lo que no es urbano, pues es rural, ¿cierto? Ok. Aquí, bueno, entonces, adicionalmente, dice en principio, tiene que definir una zona de expansión urbana. Entonces, les decía yo ayer a ustedes que para definir una zona de expansión urbana, pues obviamente hay que conocer las tendencias de desarrollo y la aptitud de uso de los suelos que se piensan o se podrían incorporar a zona urbana. El Instituto Geográfico Agustín Covasi tiene que intervenir en eso, porque el instituto determina la capacidad de uso. Y por ejemplo, si son suelos agrícolas, no se puede expandir la zona urbana de suelos agrícolas. Si es una zona de riesgo por inundación, por deslizamientos, por actividad sísmica, en fin, por allí no se puede expandir la zona urbana, etcétera. Hay unos criterios, ¿sí? Bueno, entonces, zona urbana, zona de expansión urbana y zona rural. Pero aquí aparece este concepto. Zona suburbana. Una zona suburbana es una zona, una porción del municipio que geográficamente se encuentra ubicada en proximidades de la zona urbana, o si se quiere, de los límites urbanos. La particularidad que tiene, por lo general, es que allí los usos, digamos, no son muy definidos. ¿Cuáles usos? Los usos urbanos y rurales. Entonces, hay mezcla de los mismos. Por eso se llama suburbano. Ni es urbano ni es rural. Y hay otra característica, y yo creo que ustedes de pronto la pueden identificar con facilidad, y es que por lo general estas zonas suburbanas son lineales. Ah, ya estamos llegando al pueblo. Un chorizo ahí de vía ya para ingresar al pueblo, ¿sí? Esas zonas suburbanas. Entonces, las tienen que definir porque, digamos, tienen tratamiento particular, pues por la misma razón. No en todos los casos debería incorporarse a zona urbana, porque finalmente la zona suburbana ha sido una ocupación de hecho.
Y lo que la ordenación del territorio persigue es que, voy a redundar, es que esas ocupaciones se hagan de manera ordenada. Y aquí lo ordenado tiene que ver con lógica ambiental, como ya lo mencionaba, lo leía una de ustedes. Lógica ambiental, la lógica de riesgos o no riesgos, la lógica funcional, en fin, etc. No es porque nos hicimos acá, entonces ya súmenos o incorpórenos a la zona urbana, no. Entonces por eso la tiene que definir con claridad el POT. Y también las parcelaciones de vivienda campestre. Yo no sé si fue en este grupo o en el otro, yo hice mención ayer de lo siguiente, muchachos. Yo creo que ustedes conocen urbanizaciones rurales o lo que se conoce comúnmente como condominios campestres, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ok. Entonces, pónganse ustedes a pensar, muchachos. ¿De dónde se provee de agua para consumo humano, que debería ser agua potable? ¿Y cómo sería el manejo, o cómo es, mejor, el manejo de las aguas residuales domésticas de esos condominios campestres? Y no es un solo condominio, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, N, allá en las zonas rurales. No, pero es que no están pegados o no están junticos, en fin, es terrible. Desde el punto de vista ambiental, muchachos, hay un problema serio, ¿cierto? En lo que hace referencia al manejo de aguas de abastecimiento y aguas residuales. No, pero es que se pone ahí un tanque MOF, una planta de tratamiento sencilla, en fin. No, eso resulta demasiado costoso y eso por lo general no lo asume. No, que una fosa séptica es suficiente porque la densidad ocupacional es muy baja, y cosa y los picos, eso por un lado. Por el otro lado, y desde el punto de vista, digamos, de la vocación de las zonas rurales, el uso urbano o en este tipo de edificaciones o de construcciones para vivienda no es deseable porque se estaría dejando de utilizar el suelo o perdiendo el suelo su potencial para la producción, por ejemplo, de alimentos o similares para un uso diferente, es el de recreación, en fin. Eso tiene que ser objeto de regulación y eso va en el POT, muchachos, ¿de acuerdo? Bueno, y finalmente dice allí al final, normas urbanísticas de uso y aprovechamiento del suelo. Entonces, normas urbanísticas, ¿cierto? Usted no puede construir más de 3 pisos, norma urbanística. Usted tiene que respetar el paramento y entonces no salirse hasta acá porque eso ya es público. Normas urbanísticas, ¿verdad? Para evitar que uno haga lo que se ha hecho en muchas partes, en muchos municipios del país, no solo en ciudades grandes, pues también en zonas urbanas pequeñas. Todo el mundo hace lo que se le viene en gana. Yo hago mi casa como se me dé la gana y fachadas y todo, el número de pisos, y etcétera. Entonces, hay normas para eso que deben estar incluidas en el POT. Y que no se me escape esto, muchachos. Volviendo con el tema del licenciamiento ambiental. El primer requisito que debe cumplir un usuario que aspire a tener su licencia ambiental es que su actividad sea autorizada por el POT o esté autorizada por el POT. Si no está autorizada por el POT, lo siento, no puede desarrollar su proyecto. No, hecho, ni siquiera pida la licencia ambiental. ¿Ustedes sabían eso, que vieron impacto ambiental? No, profe. No, señor. No, señor. Ténganlo presente, ¿sí? Ténganlo, de hecho, no lo tengan presente, apréndanlo, muchachos, porque es así. Listos. Una de ustedes, hablemos de los determinantes, pero bueno, una de ustedes leyó el artículo 10 de la ley 388. ¿Qué es un determinante? Un determinante es una condición, ¿cierto?
pudiera en muchos casos ser tenido en cuenta como un requisito, un referente. Entonces los planes de ordenamiento territorial deben elaborarse, formularse, teniendo en cuenta estas determinantes. Y muchas de ellas son de carácter ambiental. Entonces, eso es supremamente importante. No sé si leerlo, no. Aunque aquí yo lo tengo resumido, ¿no? Ah, no, aquí yo digo, los determinantes de ordenamiento se encuentran establecidos en el artículo 10 de la ley 88 del 97. Bueno, entonces, repito, las determinantes ambientales, las determinantes de los planes de ordenamiento territorial, en su gran mayoría son de carácter ambiental. Es para que lo tengan en cuenta. Yo lo que quiero que ustedes tengan presente, muchachos, es que yo veo un área ocupacional muy importante en este tema de la ordenación del territorio para ustedes los ingenieros ambientales. Y lo veo también muy evidente, pero todavía no es tan fuerte, digamos, la intervención de los ingenieros ambientales en esto. El día de mañana tiene que ser fuerte, decisiva o definitiva su participación en la construcción y, por qué no, en la orientación de estos procesos de ordenación del territorio. Entonces paso aquí. ¿Cómo es el proceso de elaboración de un punto? Entonces hay una norma legal, es el decreto 1077 de 2015, y en ella se propone que la elaboración del POT se haga siguiendo el famoso ciclo PVA. Planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Ustedes vieron gestión ambiental? No, señor. No, señor, profe. Bueno, ese ciclo PHVA necesariamente debe verse en gestión ambiental. Y pues comprende 4 fases que son de carácter circular. La fase de planear o de planificación, de hacer, de verificar y de actuar. Listo. Entonces, para la elaboración de los POT, entonces, en estas fases o etapas. La preliminar, la de diagnóstico, la de formulación, la de implementación, la de seguimiento y evaluación. Entonces, las fases 1 y 2, bueno, y la 3, la fase preliminar de diagnóstico y formulación, corresponden a la planeación propiamente dicha, de acuerdo con ese ciclo PHVA. La fase de implementación corresponde a la fase de hacer, de implementar, de ejecutar. La fase de seguimiento y evaluación es a la fase de verificación. Ahí faltaría la fase de evaluación, es la retroalimentar el proceso. Por ejemplo, al cabo de la primera revisión de ajustes, o sea, después de 4 años. Después de los primeros 4 años, después de formulado el POT, sometió a ajuste y revisión el plan de ordenación territorial, como lo prevé la ley 388. Entonces se encuentra que es necesario hacer ajustes. Entonces esa es la fase última del ciclo PHVA, actuar. Entonces, modifíquese el POT en lo que hace referencia a estos aspectos, en fin, etc. Bueno, pero entonces, grave esto, el proceso de elaboración, un proceso preliminar, un proceso de diagnóstico, uno de formulación, otro de implementación y otro de seguimiento y evaluación. Yo les pedí a ustedes ayer que leyeran
y quisieran un cuadro específico sobre el diagnóstico del POT de Soacha, ¿verdad? No, señor profe. Entonces, No. entonces, hagámoslo para el miércoles, muchachos. Ustedes elaborar cuadro sinóptico del diagnóstico del POT del municipio de Soacha. Ingeniero, qué pena no lo escucho. Elaborar un cuadro sinóptico con los aspectos más importantes del diagnóstico del POT del municipio de Soacha. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, antes de continuar, alguien, por favor, que desee participar, diga, ¿qué es un plan parcial? A ver, Julio, ¿quién fue primero? ¿Eduard o Julio Andrés? Pues, Bueno, si a ver, quieren yo, Eduard. A ver, bueno, ¿quién fue el primero? ¿Gerson? profe, si No quieres, sé, profe. Gerson, dilo tú. Vale. A ver, adelante. Vale, entonces lo que yo encontré fue que los planes parciales fueron concebidos con la finalidad de consolidar procesos de ordenamiento del territorio en forma integral, que incluyeran la planificación y gestión del suelo basados en el principio del reparto equitativo de las cargas y beneficios, planteamientos estos que llevarían a superar el desarrollo predio a predio, garantizando de esta forma una estructura urbana planificada, permitiendo a los ciudadanos un disfrute integral de la ciudad. ¿Cuál es tu fuente, Gerson? Profe, yo saqué esto de larazón.com, es un diario digital. Y ya. Profe, yo quiero agregar algo ahí como Deseable, resumen. Gerson, deseable, discúlpame, deseable que en principio nos remitamos a la norma. Si la norma legal no lo define, entonces ahí sí buscamos otras fuentes. Pero bueno, gracias, Gerson. Julio Andrés, ¿cuál es tu aporte? Bueno, como tal, en resumen, un plan parcial sirve para generar piezas urbanas debidamente planificadas, como superar el desarrollo predio a predio y garantizar que las necesidades de los habitantes estén garantizadas, en- como para generar esto un buen servicio público, por decirlo así. O sea, como en resumen de lo que dijo Yersa. ¿Cuál es tu fuente, Julio Andrés? De ahí mismo, solamente que hice como un resumen, ahí mismo en larazón.co. Bueno, ok, muchas gracias. Eduardo Duan, ¿cuál es tu aporte? Pues yo lo que vi lo vi del Ministerio de Ambiente y pues lo que decían ellos, prácticamente el contenido del plan parcial, pues es el planteamiento urbanístico en la cual pues hace una definición de lo público y lo privado, el trazado del sistema vial, la delimitación del espacio público, definición de los elementos ambientales y servicios públicos. También está lo de la norma urbanística de usos y edificabilidad
asignación de obligaciones y aprovechamientos y el plan de etapas de programación temporal de desarrollo. Ok, muchas gracias, Eduardo Iván. Laura Sofía. Hola, profe. Pues Hola. yo lo saqué del decreto de la ¿Cuál? ley 388 del 97. ¿Decreto o ley? Ley, Laura. perdón. Ok. Ley 388 del 97 y el decreto reglamentario 1507 del 98. A ver, dilo. Y pues básicamente dice que pues define el POT define los lineamientos pues generales para la planificación de la ciudad y el plan parcial ya los particulariza según las necesidades del sector. Asimismo, pues busca una planificación en detalle que no se puede lograr con el POT para obtener un espacio urbano construido y habitado. También, pues, el plan parcial debe estar avalado por herramientas que permitan el comportamiento de los precios del suelo, las dinámicas del sector inmobiliario, los procesos industriales, sociales y políticos. Ok. Me parece con la venia de... ¿qué se hizo Jason? Jason y Julio Andrés Eduardo. Ya tenemos un concepto como más específico, ¿no? ¿Cierto? Oye, muchas gracias a Laura Sofía. Ahora, Laura Vanessa. Creo que seguía Ángela. Ángela María, entonces, por favor. Bueno, profe, pues yo encontré en una página de la Alcaldía de Bogotá que según el decreto 1077 del 2015 es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial para Discúlpame. áreas determinadas. Espérate, Ángela María. Eso me gustaría ese concepto me gustaría que lo aprendieran así, porque un plan es un instrumento. Fíjense que quienes intervinieron inicialmente nos compartieron, nos dijeron sobre alcance, sirve para tal cosa. ¿Sí? No. ¿Cuál es el concepto? Entonces, el concepto es el plan parcial es un instrumento. Es un instrumento. Entonces, vuelve desde el comienzo, por favor, Ángela María. Listo, profe. Según el decreto 1077 del 2015, el plan parcial es un instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento territorial para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana. Además de las... Eso está muy bien. Urbano y de expansión urbana. En rural no hay planes parciales. Continúa, por favor. Además de las que se deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones emandadas de las normas urbanísticas generales en los términos previstos en la Ley 388 de 1997. Tranquila, que no sean hasta este lado y ella que un punchado. Bueno, tranquila, Ángela María. ¿Sí? Ya, qué pena, profe. Bueno, muchas gracias. ¿O tienes algo más para compartir? Pues también dice que se ejecuta, pues se solicita la respectiva licencia de urbanización por todos los predios que conforman las unidades. Claro, porque el plan parcial ya va a llevar a la práctica, ¿cierto? Lo que en el POT, digámoslo así, se previó, se anunció. El plan parcial desarrolla el POT de manera específica, ¿cierto? Para el desarrollo, ojo, ya de intervenciones en el territorio, pero ¿qué tipo de intervenciones? Esa es la segunda pregunta. ¿En qué caso se requiere de plan parcial? Para aprovechar la intervención de Laura, de Yulisa y de Laura Sofía. A ver si le damos respuesta entonces a esta otra parte. ¿En qué caso se requiere plan parcial? A ver, ya le doy la palabra a Laura Vanessa. Gracias, Ángela María. Muy amable. Bueno,
Yo encontré en el decreto 2181 del 2006, que también lo reglamenta parcialmente los planes parciales, reglamenta la ley 388, que mediante el plan parcial se establece el aprovechamiento de los espacios privados, la asignación de sus usos específicos, la intensidad del suelo y la edificabilidad, así como las obligaciones de construcción y dotación de equipamientos, espacios y servicios públicos. Además, me gustaría pues agregar a lo que dijo mi compañera, que estos planes no podrían, como en ningún caso, bajo ninguna excepción, modificar el uso, modificar la clasificación que pues ya se le había dado al suelo, ni Correcto. las determinantes de las normas urbanísticas, ni ir en contra de lo que ha establecido el POT como tal. Muy bien, muy bien. Muy bien, Laura Vanessa. Ahora, Laura Sofía. Sí, profe. Pues ya la última pregunta que dijiste, el plan parcial se formula en sectores que urbanísticamente requieran cambios sustanciales y que para hacerlos deban recurrir pues a las herramientas que otorga la ley de los planes parciales, que son reajuste de los suelos, integración inmobiliaria, delimitación de unidades de actuación, reparto equitativo de cargas y beneficios, cooperación entre partícipes, sesiones urbanísticas gratuitas, entre otros. Ok, muy bien, muchas gracias. Pero para poder, digámoslo así, evacuar las preguntas que yo formulé ayer, entonces, Lady Valentina, ¿tienes a mano la definición de macroproyecto? ¿Qué es un macroproyecto? No, profe, pero ya un momento ya la busco. Bueno, los macroproyectos, por ejemplo, para el caso de Bogotá, un macroproyecto, ¿cuál podría ser? El metro. Miren, ya para finalizar, sí, muchachos, lo de hoy. El metro debió haber, para mí, haberse incluido en el POT de Bogotá. Y lo otro, que me parece a mí curioso, por no decir que absurdo, es que el metro no fue objeto de licencia ambiental, o mejor dicho, para la construcción del metro no fue necesario gestionar o obtener una licencia ambiental. A mí eso no me parece, pero bueno. Muchachos, nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias por su atención. Profe, antes tengo una Listo, pregunta, qué Ángel. pena. Dime, ¿quién va a preguntar? Mariana Coronado, profe. Dime, Mariana, que Profe, es que según calendario, sí, pues eso, el otro miércoles hay una de las uno de los 2 días que se va a sacar nota, sería la primera nota, y habías dicho que teníamos que cuadrar cómo iba a ser, o en el caso de que pues, no haya que cuadrar, te quería preguntar cómo va a ser esa nota, porque si es un atentos al correo, Mariana. Bueno, Ok, profe, listo. bueno, entonces que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, Eliana, Isabel, gracias, Ana Buenas tardes, María. ingeniero. Muchas gracias, Johnny, Gerson. Hasta luego, Gerson, profe. que estén muy bien, Luisa María, gracias a ti, Ángela María, Lady Carolina. Gracias. Hasta luego, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Juan Pablo, que estés muy bien.